helicobacter. Exacto. Entonces, el helicobacter lo que va a hacer es alojarse ahí porque ya no está en la mucosa y ya no está el tejido, que va a entrar ahí. Y tú, si no te cuentas, después de un tiempo comienzas a tener todos los problemas del helicobacter, bla. Y eso sí está demostrado que está muy relacionado a qué cosa, al cáncer, por todo el daño que hace. ¿No? ¿Se acuerdan del helicobacter? ¿No? Y no desenvuelve el microbiología. Muy bien, esto es lo que son ácidos. Entonces normalmente tenemos ese mal preconcepto de que el ácido es malo, pero vamos a ver qué pasa con las bases, ¿no? Ahora. Muy bien, lo primero que nada tiene un sabor amargo. ¿Quién de casualidad, y seguro varias veces han tomado el ¿cómo se llama? El jabón o el champú o todo eso ya? El sabor justamente como indica es medio amargo, ¿ya? Los que hemos tenido la mala suerte de tomarlo, ¿ya? Porque estás bañando, estás cantando y claro. O lo has probado con la lengua, por lo menos, ¿sabes? ¿Ya? Y si no, hagan el intento, no se van a morir tampoco. ¿Ya? Normalmente tiende a colorearlo de manera azul todo lo que son colorantes naturales. Por eso es que decíamos al inicio, una buena manera de representar ácidos siempre es el color rojo y las bases de color azul. Es una manera que dividimos los dos grandes grupos. Principian soluciones disueltas por ácidos, esta es la parte importante. Si yo tengo un ácido acá y yo tengo una base acá y los voy a unir, pasa algo que ustedes ya saben que en química hacían. ¿Qué se forma? ¿Qué se formaba? Yo tengo un ácido y una base. La respuesta cuál era en química. Si yo tenía un ácido oxácido y se juntaba a un hidróxido, ¿qué me daba? Una sal. Y todas las sales siempre se precipitan. Por eso es que se pone precipitan sustancias. ¿Okay? Recuerden, todas las sales se precipitan cuando es un ácido con una base. Puede ser un ácido oxácido o puede ser un hidrácido, cualquiera de los dos, ¿ya? Estoy hablando chino para varios, creo, ¿no? Sí, ya me di cuenta. Brevemente, ¿ya? Brevemente. Sí, porque ya no sé. Están comprendidos porque eso no son es porque de verdad no entienden qué estoy hablando. A ver. Brevemente, chicos, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda cómo era un ácido oxácido? A ver, un ácido oxácido siempre tenía hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Ya? Así siempre era. ¿Y cómo son los hidrácidos? Es un hidrógeno con un no metal. Básicamente del grupo 10. Okay. ¿Y cómo le llamamos hidróxido? Es un metal más el grupo para que vean. Entonces vamos a tomar un ejemplo de ácido oxácido, el más famoso de todos, conocido en todos lados, H2SO4, ácido sulfúrico, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, ácido sulfúrico, ya no tenía que por qué ir, porque ya no te pasa. Y lo vamos a unir con un hidróxido muy conocido, que es el famoso hidróxido de sodio. Muy bien. ¿Y qué salía de eso? Eso es lo que yo les preguntaba ahí. La respuesta, voy a poner la mesa acá abajo para dejar la mitad de ella, va a ser, primero que nada, agua. Es lo más fácil de recordar. El agua se formaba entre la unión de quién? Y todo lo demás. Entonces los que quedan solos se juntan, dicen, ¿no? No, pero no hay otra ahí. A nada. Aquí nadie va a ver que se van a casar de un quien sea. NaCO4, entonces ¿qué queda? NaSO4. Esa es la sal. Y si yo les pongo, esto significa que está precipitada. Ya, recordemos. ¿Cómo se llama, por si acaso, para los que quieran recordar? Sulfato.
Ya, ¿quién se da cuenta que me falta hacer el local? Aparte de balancear y todo eso. Acá falta colocar. Ya, punto de calidad. Esa es la fórmula. Sulfato de sodio. Ya no me digan que por qué todo ya. Podemos repasar, pero no abusen. Hay cositas que ya tienen que ir recordando ustedes mismos para hacer sus libros. Ya les he dicho, entregan sus libros de química y les puedo explicar en el breve, en un momento sirve para poder explicarles. ¿Ya? Entonces, esto es lo que sucede con los ácidos y las bases. Y es por eso que en la práctica, cuando yo les pida los materiales al final de la clase del día de hoy, van a ver que vamos a utilizar muchos ácidos de la vida diaria y vamos a ver el efecto con los hidróxidos que el instituto nos va a dar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con los recursos humanos. ¿Ok? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya no les hago un ejemplo con el hidrácido para explicarlo más tarde, porque más tarde lo vamos a hacer. ¿Lo vieron? Sabía. Bueno, falta. ¿Han ido algunas personas? Falta para resultados. Sí, porque yo creo que está ahí una falta. Centro muestra. Ah, ya por el paso. Igual, pero mejor para menos. Menos examen por. 10 preguntas, chicos, nada más. 10 para marcar. Para marcar, verdadero y falso, relacionar y para completar. Bienvenidos a Wikipedia. ¿De qué viene más? ¿De agua o de qué? Ah, no, viene igual. Igual, viene mitad. Siempre es mitad. ¿De qué? Ustedes están en tercer siglo, ustedes suponen que ya son lo mejor de lo mejor. Claro, mínimo. Ustedes han sobrevivido a 12 años de ciclo, chicos. O sea, ustedes son nuestro orgullo. Muy bien, me quedé en el disuelve de las grasas. A ver, ajá, ¿quién cocina acá? Chicas. Ahí está, príncipe cocina, acá también cocina. Muy bien. Mentirosa. Su mamá le cocina. Ahí está, Zapalo también. A ver, ¿alguna vez los que han cocinado han utilizado algún tipo de ácido, obviamente comercial o natural, para disolver grasas? Vinagre, algunos echan limón, otros echan ya los que son obviamente industriales, como el ácido acético. Después está prohibido comer en la calle a veces porque es ácido acético. Cerveza, sí, tiene que ser como ácido, así también se puede utilizar. ¿Qué hace el ácido? A ver, ¿qué cosa es una grasa? A ver, ustedes ya biología se saben de memoria, fosfolípidos, hay hormonas, hay colesterol, yo sé que es saponificable, no saponificable, yo sé que es un enlace éster, ¿sí o no? No estoy hablando chino, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, es sencillo nomás, ¿ya? ¿Recuerdan que había una imagen que en biología vieron que seguro era así? Es básicamente la glicerina o el glicerol con 3 ácidos grasos. ¿Ya? ¿Esto cómo se llamaba? Triglicerina. ¿Qué pasa con los ácidos? Ustedes saben que acá existe un enlace, ¿sí o no? Ese es el enlace éster. Sí, éster. El enlace éster. El enlace peptídico es el enlace de los aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa con los ácidos? Los ácidos vienen y destruyen esto de acá. Lo van destruyendo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Disolviendo o degradando las grasas. Ese es el principio. ¿Cómo que los ácidos pasan? Obviamente hay diferentes tipos de grasas. Esta es una grasa saponificable, por si acaso. ¿Saben lo que es saponificable? ¿Estás hablando de ácidos o ácidos? Perdón, base. Ese es de base. Me estoy confundiendo. Entonces estoy hablando mal. La base que se utiliza para los alimentos es otro. Estoy hablando de otro. Sí, se llama ¿han escuchado el bicarbonato? Sí. Ya, ¿quién usa el bicarbonato acá? Ya, ¿y qué lo usan? Vale, ¿algo bien? Sí, también. Sí, también. El bicarbonato se puede utilizar también para degradar por eso lo que son grasas. Lo que pasa es que los ácidos también pueden degradar grasa, por eso se
separa. Ahí podríamos hacer un pequeño experimento con eso. Entonces traen solo un poquito, pues no voy a traer sí, porque se puede hacer. Usted ha hecho jabón en química, ¿cierto? Ya terminó un principio. Bien chicos, entonces, siendo 8:45, ustedes ya saben lo que es un ácido y lo que es una base. Pero ahora vamos a ver que normalmente en la clínica, o en, digamos, en los libros de clínica o médicos, básicamente utilizan la palabra acidez. Es muy raro, pero sí hay que utilicen basicidad o si es básico. Normalmente dicen, oye, ¿cuál es tu acidez? ¿O cuál es la acidez del fluido? Bla, bla. Entonces la acidez, por redundancia, es básicamente el valor de ¿qué? El valor del pH, el valor de lo que el día de hoy tenemos que aprender y medir. Entonces, ya sabemos que si es menor a 7 es ácido, si es mayor a 7 es básico, e intermedio de 17 es neutro. Simplemente el término de acidez se va a hacer. ¿Qué tan ácido es el flujo que está tomando un compañero? ¿O qué acidez tiene la sangre? ¿O qué acidez tiene la orina? ¿O qué acidez tiene el sudor, por ejemplo? ¿Ya? Todo eso básicamente se refiere a valores de pH. ¿Qué valor? ¿Okay? Yo digo que si tiene un valor de pH 3 es tiene 14, 7.4, ligeramente básico. Muy buena palabra, ligeramente básico. ¿Ya? Ustedes van a ver que el agua de caño no es igual que el agua destilada. Eso ya lo han hecho. ¿Ya? Entonces ahí también se explica. Ok. Y entramos al término, o al término, digo, al comparativo de algunos valores. Estos valores son referenciales. Ustedes van a encontrar un montón de valores en internet. ¿De qué va a depender? Todo mucho tiene al baño que pasa, chicas. No, nervioso. Nervioso. Ya. Entonces, comenzamos de lo más ácido hasta lo más básico. A ver, chicas, atrás. Entonces, ¿ustedes alguna vez han abierto una batería o una pila? Sí. Perfecto. Ese líquido es un ácido. Por eso cuando los bebés son pequeños se les evite que cosas que muerdan o las pilas, porque liberan ácido. Eso les puede quemar el estómago. Sí, porque cuando la de sulfata es porque había un ácido y está reaccionando con una base. ¿Ya? Entonces ahí viene la palabra. Jugo de limón, que eso es variable, ¿ya? O ponemos 2, pero puede ser más, o puede ser... No, normalmente puede ser un poco más. Jugo de limón, jugo de naranja, está más arriba. Vinagre, que es el conocido por todos ustedes, que se compara mucho con el ácido acético porque tiene el mismo color, la misma consistencia y todo eso. El refresco, y acá están las gaseosas, y que podemos encontrar hasta el 3.5. ¿Ya? Hay gaseosas bien... No, que ese punto del ácido fosfórico de las bebidas son las... Perdón, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico de las bebidas. Lo que pasa es que el ácido fosfórico, no es tan fácil de degradar en la sangre. Cuando el cuerpo lo asimila y tú tienes el ácido fosfórico en tu cuerpo, el cuerpo no lo va a llegar a, digamos, degradar tan rápido. Convierte o cambia tu pH de la sangre. Eso es lo malo de la Mira, lo que pasa es para que altere el hueso tendría que, primero que no hacer grandes cantidades de eso. Grandes cantidades. Hay gente que toma Coca-Cola todo el día, todos los días. Sí, es así, está demostrado que se hace en animales. O sea, lo que ellos han hecho a los animales darle gaseosa pues todo el día. Y obviamente ya es un daño por acumulación. ¿Tienes ahorita? Por favor, quiero mirar aquí. Sí, claro, así se comprobó, pero altas dosis. Ustedes saben que en biología existe un término muy simple. La dosis hace el veneno. Entonces, mientras ustedes, por ejemplo, ustedes hay una década del 80, del 90, todos del 90 2000 creo, ¿no? Ya. De los 90, ya es una época de Fujimori, claro. Por ejemplo, mi generación creció comiendo pan con bromato. Toda mi generación como, ¿sí? Bromato es el bromato es un componente cancerígeno que hace unos años atrás se demostró de que justamente produce cáncer. Y eso se correlaciona a que muchos de mi edad para arriba tienen cáncer ahora por eso. Pero también se da con un tema de que en realidad el cáncer se origina de varios factores, entre ellos las gaseosas también, ¿ya? Y obviamente el flujo también.
y así, entonces. Cuando hagamos minerales, bioquímica de minerales, vitaminas y todo eso, vamos a ver la relación que haya. En realidad ya está muy demostrado que no deberíamos tomar eso, pero la gente lo seguirá haciendo hasta el último día de su vida. Gaseosas, jugos, y todo eso. Por ejemplo, una nota aparte. ¿Quién de ustedes come mayonesa esa que viene en frasco de vidrio? No me acuerdo la marca. Yo les aconsejo algo. Cuando vayan a metro o se compren en realidad esa la vela, no sé. ¡Silencio! Solo mismo dueño. Fíjense la palabra nitritos o nitratos. Si dice cualquiera de los dos, no lo pongan. No lo pongan. Ya se demostró que eso produce problemas de Alzheimer. Degrada. Ustedes saben que la neurona tiene laxón, ¿sí o no? El laxón tiene la mielina. Ya el nitrito y el nitrato degrada la mielina. Entonces pierde qué cosa. Transporte. Hablando de eso, en la sinapsis, ¿qué se encuentra? La dendrita común. En realidad ninguno ni el otro, porque hay un espacio pero no A ver, imagínense que este es el axón, ya de la neurona, y esta es la dendrita de la otra, hay un espacio. Ese espacio en realidad ellos nunca se tocan. Parece que se tocaran, pero no. Lo que pasa es que hay un estímulo, ¿por qué? Justamente de iones. Los iones hacen carga, ¿recuerdan? Cuando hay un electrolito, y esa carga es el impulso en realidad. No se llegan a tocar en realidad. Parece, se dice que sí, pero bueno. Ya. Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio está un poco más ligeramente básico en realidad comparado con lo demás. Tenemos amonio, cloro y la lejía como tal. ¿Ya? Ojo, miren, les estoy poniendo el cloro solito. Si ustedes vieron o recuerdan la primera de las imágenes, vimos ácido clorhídrico y que se separó, ¿sí o no? ¿Cuál sería, según ustedes, la diferencia entre este cloro puro y el cloro que se dividió ahí? La diferencia, porque miren, ¿no? Ahí es el cloro básico, ¿recuerdan la primerita que vimos? Y esto estaba metido dentro de ácido. La concentración. Ya, la delegada dice que es la concentración. Ya, como dice el hidrógeno que libera. Ya. ¿Qué más? ¿Tendrá algo que ver esto? El que esté cargado. Sí. ¿Qué dijimos al inicio? Por ejemplo, si hablamos de protones, hablamos de un hidrógeno cargado, obviamente. Y si hablamos de hidrógeno como tal, es un H2. Entonces, el cloro netamente puro es básico. Pero el cloro que se libera del ácido clorhídrico está trabajando como un ácido. Ya, por si acaso. Entonces, regresamos. Y bueno, la lejía que ustedes han utilizado y ya veremos después que hay otros cuadros comparativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ácido, básico y acidez. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué cosa es pH? Porque ustedes han leído pH. pH es justamente potencial de hidrógeno. ¿Cuál es mi potencial de alumnos acá? La cantidad de alumnos que yo tengo. ¿Cuál va a ser el potencial de hidrógeno? La cantidad de hidrógenos que tiene la solución. Eso es básicamente pH, nada más. ¿Cuánto o cuál es la concentración de protones en un medio acuoso? Punto. ¿Ya? Entonces, tranquilos con la fórmula, pero la fórmula es así. Matemáticamente hablando, va a ser pH igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hacemos esta fórmula tan extraña que a mí me enseñan que pH es 1, 2, 3, 4? Lo que pasa es de que ya existe la conversión y que lamentablemente tienen que aprendérselo. Que es fácil en realidad, ¿ya? Porque ustedes no me van a hacer el menologarismo. Para eso tienen calculadora científica, ponen el valor y les va a botar. Ya tampoco voy a pedir que se la hagan de memoria. Pero lo importante es lo siguiente. Estas concentraciones son muy pequeñas. Como son muy pequeñas, ustedes saben que en matemáticas se utilizan las famosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, chicos, yo tengo una molaridad igual a 10 a la menos 3? O tengo una molaridad igual a 10 a la menos 6. ¿Cuál es más pequeño? 10 a la menos 6, ¿sí o no? Para los que no me recuerden bien, ¿esto a qué cosa equivale? 0,1 nada más. Porque recuerden que este 6 es el último. ¿Ya?
Y obviamente este sería solamente 0,001, nada más. ¿Ya? Entonces, los valores en realidad verdaderos de esto de acá son pequeñitos. ¿Ya? Entonces, como es bien complicado utilizar exponentes, decimales, los matemáticos crearon la función logarítmica para poder transformarla. Y de esa manera es más fácil, matemáticamente hablando, poder hacerlo. ¿Ya? Una vez más, no es que ustedes se van a aprender qué significa esto, ya cuando vienen matemáticas, pero para que entiendan de dónde vino el utilizar este logaritmo. ¿Ya? Nada, ¿ya? Es simplemente para que sepan. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente. Y ahí tenemos, justamente por eso expliqué antes lo de las concentraciones. Tenemos en la parte superior, tenemos en la parte superior lo que acabamos de definir. Sabemos que la escala va de 0 a 14. ¿Ya? El pH cuando vale 7 quiere decir que la concentración de protones va a ser igual ahora a un nuevo término. ¿Esto cómo se llamaba? ¿Hidroxilo? Hidroxilo. Es decir, que ambos son iguales. Y si ambos son iguales, los valores están ahí. Y es a la menos. Y es a la menos 7. ¿Ya? Es por eso que se utilizan estos valores. Si yo les dijera, chicos, vamos a levantar un poquito. Chicos, yo quiero que ustedes calculen 10 a la menos 7 en concentraciones. Estos son números muy pequeños. Entonces, multiplicar tantos decimales es lo que decía es complicado. Y utilizar exponentes a la negativa también. Es por eso que se hizo lo del logaritmo. ¿Ya? Más fácil. Olvidé. ¿Qué significa esto de acá? ¿Por qué la comparación es entre protón e hidroxilo? O hidróxilo. Esa es la pronunciación. ¿Qué pasa yo con una de esas dos moléculas? ¿Qué se forma? La H, Agua. ahí arriba, ¿Cuál? primero el H, después No, es igual. Es igual, no hay problema. No hay ningún problema con eso. No se preocupen, no hay problema con eso. En realidad tiene que escribir como letra de producto. Ya, a ver, vamos a ver si me captan de eso. Esto normalmente se habló de esto de acá. Y ustedes que han estudiado, saben que esto viene de dónde. ¿O no? ¿Cómo se llama este proceso? Descomposición. No. Reversión. Propiedad del agua. ¿Qué pasa cuando se carga? Recuerda, yo les dije, están cargando. Ionización del agua. ¿Ya? No me dice que vamos mal. Ionización del agua. Ok. Esto voy a enseñar. Ahí la última. Muy bien. Si yo les digo que la concentración es igual, si este vale 7, ¿cuánto vale el otro? 7. ¿Sí o no? Es el famoso punto neutro. ¿Qué pasa si yo les digo que el pH vale 3? ¿Cuánto valdría el pOH? Ya, por ahí de 10. ¿Cómo están dando cuenta de miren? Porque lo que estoy haciendo ¿qué es? pH más pOH, ¿a qué tiene que ser igual? A 14. 7 más 7, 14. Ajá, ese es el truco. Por eso, si pH vale 3, ¿cuánto vale? 11. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. ¿Por qué? Porque en algunos casos van a ver que lo miden por el pOH. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, chicos, yo tengo una solución que está más o menos en pH 3.
Para el caso del pOH sería 11. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo sería la gráfica del pOH? Acá sería 0 y acá sería 14. Este sería pOH y este es H. Entonces, ¿yo qué tengo? La tabla de pOH es inversa a la de pH. ¿Ya? Los dos valores máximos van a ser igual, 0 y 14, 0 y 14. Pero mientras que la de pH, que es la que todos ustedes conocen, es de manera hacia la derecha, la del OH es de manera hacia la izquierda. Es lo opuesto, por eso. ¿Ya? Y si no se acuerdan de esto, por lo menos acuérdense de esto de acá. Que la suma de ellos dos siempre les tiene que dar 14. Siempre, siempre. Eso siempre va a quedar ahí. ¿Ya? Entonces... ¿cuánto valdría el pH? 10,3. 10,3. Entonces ya pueden hallar el valor del pH en función también del pOH. Cualquiera de los dos. Y ya está. Esa es la parte de... ¿Se entendió, por favor, chicos? A ver, están durmiendo sobre todo. Ya, pero están desmayadas también. Pero están viendo celulares también. ¿Ya? Profesor, ¿usted cree que sería posible que nos dé, por favor, 10 minutos antes del break para poder saber? Ya, a ver, chicos. ¿Se entendió, por favor, esto sí o no? Sí, ya, a ver, no, ya. Habla más o menos de eso. Ok. Simplemente tienen que acordarse de la fórmula. ¿Ya? Esta tiene que grabársela así. Si pueden, tatúenla en su piel, ¿ya? pH más pOH es igual a 14. Es como una función matemática. Entonces, si yo les digo, el pOH vale 8, ¿cuánto vale el pH? 6. Es decir, simplemente tengo que reemplazar el valor acá. Y como ustedes dominan matemáticas que me da miedo, esto sale 6. ¿Ya? ¿Me da miedo? Ya. Y si les digo que el pH vale 8, ¿cuánto vale el pH? 6. Nada más, simplemente es un cambio. Dependiendo del valor que yo les doy, ustedes hagan el otro. Nada más, así de simple. Eso es. Lo de acá sí es en gráfico. El gráfico es inverso. Porque si pH yo lo hago de 0 a 14, el pH lo voy a hacer igual, pero hacia el otro lado. Si lo quieren ver de alguna manera relacionada a reacciones, es como reacción reversible. Voy para allá, voy para este lado. ¿Sí? Sí. ¿Tampoco no? ¿Sí no? ¿No? Nada. No con la fórmula. Ya sé, digo, pregúnteme 1, 2, 3 veces, más no mirar. Falta una vez más. A ver. ¿La fórmula se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces si yo tengo la fórmula y yo les digo en el examen, chicos, tienen que hallarme los valores de pH de los siguientes. pH igual a 3, a 7, a 10 y a 14. ¿Cuáles serían sus respuestas? Cada uno es un valor distinto, obviamente. ¿Qué hago primero? Cojo el primer valor, según. Entonces yo pongo pH más 3 es igual a 14. Entonces, ¿cuánto sale el pH? Esa es la respuesta de la A. ¿De la B cuál sería? pH más 7 es igual a 14. pH más 7
simplemente es un cambio de datos. ¿Cuánto valdría con 10? 4. Con 14. 0. Y si yo les digo, la solución tiene un pH de 11, ¿es alcalino o es ácido? Alcalino. Miren, ¿ah? El pOH vale 11. ¿Es alcalino o es ácido? Ácido, porque está lleno. ¿Cómo hallamos la acidez? ¿Mediante pH o pOH? pH. Entonces, si yo le estoy diciendo que el pOH vale 11, ¿cuánto vale el pH? 3. Y si vale 3 es ácido. Tranquilo, no se emocionen con el pOH. Es el pH que manda. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que el pOH vale 0, ¿es ácido o básico? Básico. Porque si yo transformo esto, pongo 0 y pH es automáticamente 14. ¿Ya? Eso tiene importancia. Ahora sí, ninguna duda. Ninguna. Y la que está pensando en Morfeo, bueno, enseñamos con Morfeo. Ya. Morfeo. Muy bien. Bajo un poquito, porque quiero que vean esta parte de acá. Chicos, miren acá. Las concentraciones de ellos son iguales siempre cuando la concentración es 10 a la menos 7. Y se acuerdan que les acabo de decir de que cuando yo tengo esto de acá igual a esto de acá, es porque ¿en qué pH está? pH 7, ¿cierto? Entonces, el exponente que ustedes ven acá, este de acá, normalmente ya te está indicando el valor de pH. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Ya. A ver, de nuevo, porque se olvidan y se distrajeron todos. Miren, cuando los dos son iguales, el pH es 7. Y cuando los dos son iguales, el exponente es menos 7. ¿Cuál es la relación? Que el valor del exponente pasa a ser el valor de pH. ¿Ya? Ese es el truco. Entonces, para que lo puedan resumir así. Esto ya, ¿no? Entonces, si yo les digo, chicos, ustedes tienen una concentración de protones igual a 10 a la menos 8, ¿cuánto vale el pH? 8. ¿Se dan cuenta? El exponente lo baja. ¿Sí? 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 ¿Quién no me entendió, por favor? Ya, otro ejemplo, ya. Si yo les digo, concentración de protones es igual a 10 a la menos 5, ¿cuánto es el pH? 5. ¿Qué estoy haciendo solamente? Esto baja nada más. ¿Sí? Nada más y nada menos. Eso es lo que tienen que recordar. Y obviamente, si es un pH 5, ¿es ácido o básico? Básico y ácido. Ya, para que no haya. ¿Ok? Y si me entendieron, ya, si me entendieron, les voy a hacer una pregunta. No me escriben. Escúchenla o apúntenla atentos. Ustedes tienen una concentración de OH igual a 10 a la menos 7. ¿Cuánto es el pH? 7. ¿Ya? Yo tengo una concentración de OH de 10 a la menos 11. ¿Es ácido o básico? Básico. Ácido. Ácido. Es ácido. Ácido. ¿Qué dije? Concentración es igual a cuánto? 10 a la menos 11. Pero ojo, no vayan a cometer el error de poner pH igual a 11. Esto está mal. ¿Por qué? Porque es OH. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Pasarlo
a pOH. Ahí sí vale 11. ¿Cuánto me falta? 3. Esto es ácido. ¿Ya ves? Fácil, también tienes 2 segundos para hacerlo. Así como le estás en una misión para hacerlo. 300 preguntas. 120 minutos. Ya, ¿se entendió? Ya, entonces, cuando se les dé la concentración de OH, simplemente hay que pasarlo al pOH, que ustedes se conocen, hacer la diferencia. Al final, si no hacemos algunos ejercicios de ya, la fórmula ya la. Bueno, ya vaya, ¿qué voy a hacer? Tengo que decir que sí. Vaya, el agua para arriba. Vaya. A ver, hay otro. ¿Cómo estás? No, me caigo, pero. Ya, tiene que comenzar a. Me está explicando de. No, está comiendo, que es diferente. Guarda. Y para cómo no tomarse esto, echar mandarinas, seguro. Ya, a ver, tenemos acá más valores. Ya tenemos algunos que nos interesan porque son valores incluidos. ¿Ok? Vamos, ya mencioné algunos, así que vamos de frente a los importantes. Miren dónde está el jugo gástrico. ¿Ya? Y su primera tarea para la siguiente semana en laboratorio es que me den el valor exacto. Ya está, ahí está prácticamente regalada la pregunta. ¿Ya? El valor exacto del jugo gástrico. ¿Ya? Porque van a encontrar en literatura que algunos lo varían mucho. ¿Ya? Entonces, si encuentran, por ejemplo, 2 libros o en internet, 2 páginas que dicen valores distintos, traen los 2. Pero traen las fuentes, bioquímica, biología, valor del jugo gástrico. ¿Cuánto vale? Ya saben que es ácido, ya saben que está muy cercana por ahí. El limón no nos interesa porque no es nada para nosotros. Cerveza, bueno, que ustedes toman todos los fines de semana. Perdón, todos los días. Perdón, de vez en cuando. Pero Semana Santa, pan, cebada. A mí me pareció ver lo que dicen estos reportajes de la playa. Yo lo conozco. Ok, el pan, bueno, ajá. ¿Por qué creen que el pan está acá? Si el pan es sólido. No, ya, pero ¿cómo veis un pan que es sólido en pH? Simple. ¿Ustedes? ¿Cómo? No, nada. Ustedes han visto la preparación del pan, ¿no? El pH del pan se está midiendo qué cosa, con la masa todavía. Un poquito más homogéneo. La leche, en este caso estamos hablando de leche de tomate, leche de vaca, estamos hablando de leche materna, ¿ya? Plasma, sudor, lágrimas, todos están bordeando el cielo. ¿Ya? Y ya sabes, cuando te hagan llorar, estás ahí con tu pH. No, sí, me van a tener que traer lágrimas para Ok, vamos a terminar con esto y ahí ya para que puedan ver un poco. Lo que es la función básicamente de pH en la vida diaria, ¿ya? Nos burlamos, nos reímos, hemos visto varias cosas, pero el pH en realidad es muy importante para muchas cosas. Para todos ustedes que son del laboratorio clínico, básicamente nos enfocamos en lo que es el estudio para enfermedades, ¿ya? Es básicamente, ustedes ven que la variación del pH en un fluido biológico no es por causas normales, hay algo que lo está causando. Puede ser una enfermedad viral, bacteriana, por ingesta de alimentos, por no ingesta de alimentos también, ¿ya? Así que eso ustedes tienen que saber. Y eso lo vamos a ver en práctica y obviamente también el día de hoy un poco en teoría. Muy bien.
Pero para los que somos biólogos, como quien les habla, también lo estudiamos en lo que es el medio ambiente. Ustedes han escuchado de lo que es la famosa lluvia ácida, por ejemplo. ¿Ya? La lluvia ácida se da en qué? En base a que la precipitación del agua, que debería ser solamente agua, está trayendo ¿qué cosa? Ácidos liberados por normalmente reacciones de la minería. Y eso se hace la lluvia ácida. Por eso los que han viajado a lugares donde hay minería, pues hay mucho, el pH del suelo es muy ácido. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Miren acá, a ver. Justo estábamos hablando de esto por algún motivo. La cerveza. La cerveza es producida por un microorganismo que es una levadura. Y una levadura, ustedes saben que va a crecer en un medio específico. Este medio específico básicamente es de pH 2. Y si es un pH de 2, es un pH ácido. Perfecto. Esta pequeña levadura no va a crecer si es que no hay ese pH. Y si no crece ese pH, no hay una buena producción de cerveza. ¿Ya? Por eso que es importante. ¿Cómo se le llama a un organismo que vive en medio ácido? Acidófilo. Ya seguro se acuerdan de el pH de la sangre. Más o menos va a ir entre ese rango. Ya uno es 7.4, pero más o menos está por ahí. Si se aleja de esos valores, estamos hablando de o acidosis o alcalosis. ¿Ya? Pero básicamente siempre tiene que estar por ahí. Ya no puede variar. ¿Okay? Y la segunda pregunta del día, que les voy a dejar, es esta de acá. ¿Cómo se mide el pH de la sangre? ¿Ya? Seguro algunos ya lo saben, la próxima semana me lo van a decir. ¿Ya? ¿Cómo se mide el pH de la sangre? Investiga. El que lo va a traer bien, un par de puntos más en su informe de laboratorio. ¿Ya? ¿El informe hasta el momento No, para esta semana. ¿Ya? ¿Ah? La próxima semana. Sí, ya toca ¿Lo van a dividir? Sí, de hecho vamos a hablar todo esto. Entonces, la sangre que tiene que tener un pH específico, como hemos visto, ¿qué va a pasar si se altera? Pues va a pasar muchas cosas. Obviamente, si yo estoy hablando de que la concentración del pH cambie en un solo valor, en realidad no es de 1 en 1, sino está saltando ¿en qué? Ahí lo colocado. En 10 veces. Ese es el problema por el cual a veces uno dice, ay, pero una variación de 1, no, es bastante en realidad. Ahí el ejemplo clásico de la gaseosa, es supuesto la más conocida. Y esto de acá, en realidad, lo que está haciendo es ir en cuanto en aumento de pH de la sangre. Obviamente no es que su sangre se va a quedar siempre así. Vamos a ver que hay una regulación de la sangre que evita que se quede. Eso lo vamos a ver en teoría de cada semana. ¿Ya? Pero miren el problema por el cual no se debe tomar nada de gaseosa. Y ustedes saben que en la sangre existen, además de células, las famosas enzimas. Y las enzimas son muy, pero muy delicadas al pH. Ustedes le cambian un poco el pH a las enzimas y no funcionan. Y si no funcionan, tienen problemas de coagulación, tienen problemas de absorción de metabolismo, de obviamente almacenamiento, etc. Ese es el problema de las enzimas. ¿Ya? Cuando veamos proteínas y el grupo que toca por ahí enzimas, tienen que hablar de eso. Las enzimas tienen tanto renombre como los genes. ¿No? Las enzimas se renombran tanto así, pero me van de acuerdo con los genes. Desde el punto de vista importante. Lo que pasa es que en biología se habrá visto que existe un problema que se llama traducción, que es desde un gen y de gen con sale una proteína. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, eso se llama traducción. ¿Ya? Entonces, la mayoría de enzimas son proteínas y la mayoría de proteínas, por decir todas, hacen funciones metabólicas. ¿Ya? Es por eso que es muy importante para nosotros. Prácticamente sin enzimas no viviría ningún ser, para la redundancia, viviente. Ok, ahora, si una persona por ahí tiene diabetes, también vamos a ver que hay un cambio en el pH, pero esta vez no va a ser necesariamente en la sangre, también se va a poder observar en la orina. ¿Ya? Inclusive en algunos casos se dice que también cambia el sabor del sudor, ¿ya? Pero eso es muy variado.
¿Ya? ¿Alguien tiene familiar con diabetes acá? Porque van a tener muestras de diabetes. No, yo no. Ya no hay. Igual tiene que tener. Tengo solamente con diabetes. Muy bien, ya para acabar esa parte, el pH en lo que es los dientes, lo que les decía al inicio, ¿cierto? Ustedes siempre dicen que tengo caries, me infecta, tengo ¿cómo se llama? Gingivitis, bla bla bla, mal olor, todo. ¿Qué pasa? Ustedes saben que las bacterias de por sí viven ya en los dientes. O sea, es imposible decir que ninguna boca tenga ninguna bacteria. Ahí están, por más limpias que sean. Lo que pasa, el problema más grande es que se quede la comida, y sobre todo la comida que se va a degradar en azúcar. Porque recuerden por microbiología que las bacterias crecen en medios con azúcar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la bacteria? Si la bacteria está al costado del diente y comienza a hacer todo su metabolismo, en ese metabolismo liberan ácidos. Y ese ácido es lo que degrada el diente, básicamente. ¿Ya? Y por eso comienza a picarse poco a poco, se hacen orificios, se infecta, y bueno, todo lo que ustedes saben en lo que es en caries. ¿Ya? Ahí tenemos una foto, obviamente, en una zona un poquito más avanzada de lo normal, obviamente, para que se pueda ver el daño. ¿Ya? Es por eso que en realidad eso de los dulces no es porque sea solamente dulces, es cualquier cosa que pueda tener azúcar. Y ustedes saben cuando comen que están degradando, obviamente, la glucosa. Si yo como mucho pan, tengo bastante almidón por toda la parte de la boca, si no me lavo bien, se almacena entre los dientes. La bacteria viene, lo degrada y comienza a malograr todo tu dentadura. ¿Ya? En el caso de los niños, estuve leyendo de que normalmente le decimos que no coman, ¿sí o no? Pero estuve leyendo por ahí un artículo que menciona ahora que los niños tienen un proceso de preparación mucho mejor que el de los adultos. Pero el problema es que el niño demasiado abusa de los chocolates. O sea, la poca ventaja biológica que tenía es contrarrestada con su excesivo consumo de chocolate o caramelos, ese tipo de cosas. En cambio, un adulto no. ¿Ya? Por eso que el adulto en realidad sufre más después. Ok. Sí, hasta ahí nomás, porque esto ya es tema para la siguiente. Así es. ¿Alguna duda acá o pregunta del tema para que va a tener silencio? Sí, sí. No. Ya, yo creo que no hay ninguna. Ya, silencio, chicos. Mientras tomo asistencia. Tengo impresión.